Le saluda el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Materno Fetal y Ginecológico San Mateo. En esta oportunidad quisiera tocar dos temas muy importantes en el área de obstetricia. El primero de ellos, cuáles son los signos de alarma obstétricos por los cuales la gestante debería acudir inmediatamente a la emergencia. Y el segundo, cuáles son las pruebas de bienestar fetal que tenemos como herramienta los ginecólogos para evaluar el bienestar del bebé. Muy bien, con respecto al primer tema, existen muchos signos de alarma, pero son 4 quizás los más importantes. El primero, la ruptura de membranas y por ende la pérdida de líquido amniótico. El segundo, el sangrado vaginal. El tercero, contracciones uterinas frecuentes. Y el cuarto, la percepción subjetiva de la mamá de que hay una disminución de los movimientos fetales. Con respecto al primer signo, cuando una mujer pierde líquido amniótico, la cantidad de líquido amniótico que pierde es abundante. Y como les digo muchas veces a las pacientes que llegan a la emergencia, prácticamente moja toda la ropa interior, el pantalón y puede llegar inclusive a mojar la punta de los zapatos. Y la característica del líquido amniótico es el olor, que es un olor muy parecido a la lejía. Cuando una gestante pierde líquido amniótico, tiene que acudir inmediatamente a la emergencia, pues consideremos que el líquido amniótico es como una barrera que evita que el bebito tenga alguna complicación dentro del útero. Y también podría poner en riesgo la salud de la mamá, pues al romperse las membranas existe la posibilidad de que existan infecciones intraamnióticas y también puede haber una infección al bebé. Con respecto al siguiente signo de alarma que es el sangrado vaginal. El sangrado vaginal en el segundo y el tercer trimestre definitivamente nos tiene que hacer pensar en patologías obstétricas como por ejemplo el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa y por último la ruptura uterina, que son complicaciones que definitivamente ponen en riesgo la salud de la mamá y del bebé. Entonces inmediatamente hay un sangrado, tienen que acudir a la emergencia. Sin embargo, también recordar que cuando las contracciones uterinas empiezan, es decir, el trabajo de parto va a empezar, la mamá puede expulsar lo que nosotros conocemos como el tapón mucoso. Y este tapón mucoso puede tener rasgos de sangre, lo cual también podría de repente confundirse con un sangrado. Sin embargo, eso lo va a determinar el ginecólogo cuando haga la evaluación respectiva. La disminución de los movimientos fetales es la percepción subjetiva de la mamá de que el bebé ha disminuido la frecuencia y la intensidad de los movimientos fetales. Cada mamá conoce cuál es el patrón de movimiento de su bebé y una disminución de ese patrón podría constituirse en un signo de alarma. Por lo tanto, también deberían acudir inmediatamente a la emergencia para poder realizar pruebas de bienestar fetal que confirmen o descarten que el bebito se encuentre en algún tipo de riesgo. Por último, las contracciones uterinas regulares, frecuentes e intensas pueden generar dilatación del cuello uterino y si obviamente nos encontramos antes de las 37 semanas podemos estar frente al diagnóstico de una amenaza de parto prematuro. Entonces, las contracciones regulares son un signo de alarma que necesita una evaluación. Sin embargo, también a partir de las 28 semanas existen las contracciones fisiológicas que nosotros conocemos como las contracciones de Braxton-Hicks. Y estas son contracciones irregulares, quiere decir que pueden ocurrir cada 1 o 2 horas de muy baja intensidad, que más que nada son una respuesta del útero a los estímulos que recibe este. Y el principal estímulo muchas veces son los movimientos bruscos del bebé y existe una respuesta del útero que se manifiesta como contracción. Pero estas contracciones no son peligrosas, suelen aparecer, como les digo, a partir de las 28 semanas y no son un signo de alarma. Muy bien, entonces pasamos a otro tema que son las pruebas de bienestar fetal. Entonces, frente a la pregunta ¿cómo sé que mi bebito se encuentra bien? ¿Cómo sé que mi bebito está recibiendo
adecuadamente oxígeno y nutrientes que le permiten crecer y desarrollarse. Entonces, para eso, para responder esa pregunta, echamos mano a las pruebas de bienestar fetal. La primera prueba de bienestar fetal definitivamente está a cargo de la mamá y es controlar periódicamente los movimientos del bebé. El bebé definitivamente se mueve mucho más después de que recibe una carga de glucosa, es decir, después que la mamá ingiere alimentos. 1 o 2 horas después, los movimientos son intensos. Entonces, si ustedes quieren monitorizar este tipo de movimientos, les recomiendo que se echen en cama y que estén atentas exclusivamente a los movimientos del bebé. Y si en menos de 2 horas han habido más de 10 movimientos, entonces tengan por seguro que el bebé se encuentra dentro de lo normal. La siguiente prueba para poder monitorizar el bienestar fetal es el perfil biofísico ecográfico. Es una ecografía especial donde los ginecólogos especialistas en este tipo de ecografías valoran algunas características biofísicas del bebé, como por ejemplo los movimientos que estos bebitos pueden tener, el tono de los bebés. También monitorizan los movimientos respiratorios y qué cantidad de líquido amniótico hay, ¿correcto? Y se complementan con otra prueba que se denomina monitoreo electrónico fetal para valorar la reactividad del bebito. Si uno suma estos 5 parámetros, entramos en una escala donde si hay más de 8 puntos, definitivamente el bebito se encuentra dentro de lo normal. Hablando del monitoreo electrónico fetal, es una prueba diagnóstica en el bebé que nos permite valorar cómo responde los latidos cardíacos a los diferentes estímulos. Para empezar, existe una frecuencia normal de latidos del bebé que oscila entre 110 latidos por minuto y 160 latidos por minuto. Si los latidos del bebé se encuentran dentro de esos 2 parámetros, entonces la frecuencia basal está dentro de rangos normales. Sin embargo, estos latidos cardíacos nunca son estables a medida que pasan los minutos. Siempre existe una variación, es decir, que de repente en un minuto esté en 135 y en otro minuto esté en 140 y así sucesivamente 160, 155. Jamás los latidos son estables. Y a esta característica de la variación se le llama variabilidad, valga la redundancia. Y la variabilidad también es un signo de bienestar fetal. Por encima de esa variabilidad tiene que haber aceleraciones, que son aumentos de los latidos cardíacos por encima de la línea de base y son generalmente respuesta a los diferentes estímulos que el bebito recibe, específicamente los estímulos vibroacústicos, es decir, que si nosotros hacemos bulla o estimulamos al bebé con un efecto vibratorio, el bebé va a responder. ¿Y cómo responde? Acelerando los latidos cardíacos, y eso se denomina aceleración. Los movimientos del bebé también son estímulo para que acelere los latidos del corazón, y eso se puede valorar en el monitoreo electrónico fetal. Lo que sí no debería de haber son desaceleraciones, es decir, una disminución de los latidos del bebé. En el monitoreo electrónico fetal también monitorizamos los movimientos del bebé y tiene que haber definitivamente un mínimo número de movimientos en 20 minutos de monitorización. El monitoreo electrónico fetal se hace a partir de las 28 semanas para adelante, pero de preferencia a partir de las 34 semanas en adelante. Pueden hacerlo de manera quincenal, de repente hasta las 37 semanas, y de las 37 semanas para adelante hasta que finalice el embarazo o se dé el parto de manera semanal. ¿Correcto? Muy bien. Y por último tenemos un test que se denomina ecografía obstétrica Doppler. Y quizás de todas las pruebas de bienestar fetal es la prueba que mayor sensibilidad tiene. Para hacer una pequeña acotación, la placenta, a medida que va avanzando la edad gestacional, esta va envejeciendo, es decir, va perdiendo la capacidad de darle oxígeno y nutrientes al bebé, ¿correcto? Y esta prueba, que se llama ecografía obstétrica Doppler, nos permite valorar cómo se encuentra la función placentaria, qué cantidad de oxígeno y nutrientes le está dando al bebé, y específicamente se hace pues en ya etapas avanzadas del embarazo, a
partir de las 37 semanas en adelante. ¿Qué cosa es lo que valora? El flujo, la cantidad de sangre que pasa a través de dos arterias importantes. Una de ellas es la arteria umbilical y la otra es la arteria cerebral media. Y bueno, la máquina nos arroja algunos índices y esos índices son valorados por el médico especialista en ginecología y definitivamente tenemos una valoración de cómo se encuentra la función placentaria y qué tan oxigenado y qué tanta cantidad de nutrientes les llega al bebito. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son los signos de alarma importantes? La ruptura de membranas con pérdida de líquido, la pérdida de sangre, contracciones uterinas regulares y disminución de los movimientos fetales. ¿Y cuáles son estos test importantes que nos permiten valorar el bienestar del bebé? El primero, la monitorización de los movimientos fetales. Segundo, el perfil biofísico ecográfico. Tercero, el monitoreo electrónico fetal. Y cuarto, la ecografía obstétrica Doppler. Entonces, no vayan a quedarse en casa si es que existe algún tipo de signo de alarma, y es importante que siempre busquen la ayuda profesional para monitorizar el bienestar del bebé. Sin más que decirles, me despido y hasta uno